Importancia de la fe en el creyente. Habacuc capítulo 2, versículos 4, dice en la nota introductoria que el Eterno nos predestinó conforme a su propósito, según el designio de su voluntad. Y es bien interesante cuando nosotros llegamos a considerar esto, y allí lo tomamos desde la carta a los Efesios, porque también Pablo, hablando de eso, estaba diciendo que nosotros somos predestinados, y eso hay que tener mucho cuidado, somos predestinados en el campo de la salvación conforme a su propósito, según el designio de su voluntad. Dice usted, ¿ese es el texto que vamos a leer? No, el texto que estamos leyendo es el justo por su fe. El justo por su fe vivirá. Y esto es importante cuando nosotros consideramos en lo que implica la palabra del Señor en cuanto a esa expresión, el justo. ¿Y quién es el justo? Pensamos eso que es delicado. ¿Quién es un justo? Hermanos, vivir en este campo del plano espiritual, tenemos que entenderlo que solo descansa en la soberana gracia de Dios, la soberana voluntad del Señor, que nos prepara, nos anticipa a algo que Él quiere para nosotros. Y quiero decirles con toda certeza, nosotros no somos obra de la casualidad, no somos una creación simple. No, desde que el vientre de una madre está concibiendo a una criatura, ya hay un propósito establecido para esa criatura que estaba definido desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde habla de la palabra predestinados. Yo quiero que tengamos claro, nosotros los seres humanos no fuimos creados para ir al castigo eterno ni al infierno. Lo repito, cuando Dios pensó en hacernos, lo hizo para que hubiese gente para la alabanza de su gloria. ¿Qué estaba haciendo Dios creando gente para el infierno? Diga conmigo, no. Dios no estaba creando gente para el infierno. ¿Quién es el que lleva a la gente al infierno? Vamos a ver, ¿quién lleva a la gente al infierno? El pecado. No es el diablo tampoco, el pecado. O sea, la actitud mía sin Cristo es lo que me lleva al infierno. Pero esa es una decisión mía si yo voy a ir al infierno, porque yo me puedo defender del infierno. Amén, mis hermanos. Ustedes dirán, no, el diablo solo tiene su astucia. Tocó a la mujer, pero la mujer no fue obligada, fue seducida, sí. Y ella hizo la avería más allá con su esposo. Fue la desobediencia que colocó al ser humano en la condición que lo colocó. Pero diga conmigo, los seres humanos fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Por eso cuando hablamos de predestinación, no estamos pensando en que uno se salvo, otro no, este sí, otro no, aquel sí, aquel no. No, no es de eso que se trata. Se trata de pensar que cuando el Eterno estaba haciendo al ser humano, de una vez lo destinó, lo predestinó para que esta criatura sea alabanza de la gloria de Dios. Y es allí donde está el trato de Dios con nosotros. Y en este caso diríamos que vivir entonces, de acuerdo al texto que leímos, es el resultado de hacer lo correcto ante Dios. O sea, el justo por su fe vivirá. Significa eso. Aquel que hace lo correcto delante de Dios es considerado como justo. Y él tiene esperanza de vivir aquí, allá y más allá. Amén. El Eterno premiará a quien tenga un comportamiento apegado a su voluntad. ¿Lo puede decir conmigo? El Eterno premiará a quien tenga un comportamiento apegado a su voluntad. Dije hace un momento que Dios no se queda con nada. Él no se queda con nada. Él me permite desarrollarme en su servicio y me paga por lo que hago.
los que estamos aquí somos testigos que somos gente bendecida, somos gente bendita y somos gente para bendición. Seguramente todos los que estamos acá estamos conscientes de eso. El hecho de que seamos bendecidos ya es parte del premio que Dios tiene para nosotros. Amén, somos bendecidos y obviamente somos para bendición. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ayudar a otros para que también se adhieran a la congregación de los santos. Amén. Esto me impresiona. El Eterno da un mérito al justo al decir que por su fe vivirá. El Eterno, y yo quiero explicarles esto. Esta palabra no la digo simplemente porque me gusta. No. Es que para mí, al Dios al que le sirvo y del Dios que hablo y el Dios que me hace que predique, Él no tiene principio ni fin. Es desde antes de la creación de todas las cosas. Y si yo digo cualquier nombre que queramos decir, podemos quedarnos cortos en la descripción porque los nombres para Dios solamente tienen que ver con sus acciones, con sus atributos. Entonces, cuando digo el Eterno, estoy diciendo aquel que siempre ha sido y que siempre será, para siempre. Entonces, en el nombre de Él estoy hablando. Y Él, el Dios eterno, da un mérito al justo al decir que por su fe vivirá. Diga conmigo, Dios, el eterno, el creador de todo, le da un mérito a aquel que actúa correctamente delante de Él. O sea que ni siquiera con eso se queda Él. Valora lo que usted hace por Él. Y esto es fantástico. El justo. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que cree en el Eterno y se comporta alineado a sus instrucciones. ¿Quién es el justo? Aquel que cree en el Creador de todas las cosas. Lo acepta como es, aunque no le conoce, pero sabe que Él es. No le puede describir, pero sabe que hay alguien superior. Y entonces asume las instrucciones de ese Dios para seguirlas. A Él se le considera como una persona justa. No estoy hablando de perfección, porque eso es diferente. ¿Sí? No, que perfecto no hay ninguno, eso es verdad. Pero el Eterno ha dado el privilegio, el título de justo a todos los que creyeron en Él. Así dice la Biblia. Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué más dice? Y le fue contado por justicia. Entonces, el creer en el Dios que no lo podemos describir, pero le podemos sentir, y algunas veces no le podemos sentir, pero lo vemos actuar. Creer en ese Dios le otorga al creyente el título de justo. Qué Dios tan bueno tenemos, ¿verdad? Qué Dios tan bueno. No estamos hablando de perfección. Perfecto solo es Él. A Él no le falta nada. Nosotros todavía vamos en el camino a la perfección, pero algo podemos decir. Pablo dice, el que en mí comenzó la obra, o la buena obra, ¿qué más dice? La perfeccionará en el día de Jesucristo. ¿Quién es el justo? Es el que confiesa que cree en Cristo, que confiesa que cree en Cristo. Esta persona es justificado en su muerte expiatoria y actúa en consecuencia de ello. Y aquí hay mucho que hay que decir. Por ejemplo, quiero que me vean esta imaginación. No traigo el cuadro, pero ayúdenme a imaginar esto. Cuando Cristo fue a morir a la cruz, llevaba un nombre. Y ese nombre era el suyo, era el mío. Entonces véase usted, no vea a Jesús, el de la historia, en la cruz, sino que véase usted. ¿Qué pecado llevó Él a la cruz? Llevó los suyos, llevó los míos. Por todas las cosas que yo hacía malas, Él tuvo que morir. Porque Él hizo un cambio de comportamiento. Le dijo a alguien, a nosotros, aquí está mi comportamiento y yo voy a tomar tu comportamiento. Así que cuando Él va a la cruz, ¿lleva qué comportamiento? ¿El de Él o el mío? ¿Qué comportamiento lleva Él? El mío. O sea que Él va en mi lugar. El que está muriendo allá no es Él, sino yo. Así debería ser. Entonces, no se vale que si a los pecados fueron clavados en la cruz y alguien murió,
no se vale que el que está aquí siga andando igual, porque entonces le estamos quedando mal a Él que murió por nosotros, porque Él espera que el comportamiento de Él lo asumamos nosotros. ¿Está quedando claro el mensaje? Entonces Él espera que así como Él tuvo la buena voluntad de tomar mi comportamiento e irlo a aprender al madero, Él espera que yo me empiece a comportar aquí como si fuera Él. Eso cuesta un poco, ¿o no cuesta? Cuesta, pero sabe una cosa, Él no nos deja solos, Él nos ayuda y con su ayuda podemos lograrlo. Entonces, nosotros actuamos en consecuencia de lo que ya entendimos. Si Él murió por mí, si Él murió en mi lugar, yo me tengo que comportar como si fuera Él comportándose en la tierra. Y ahí el detalle de la dificultad para la vida cristiana. Cuesta sí, porque estoy actuando en mi conocimiento todavía. Y hay cositas que me apetecen. El justo posee estabilidad y confianza a pesar de la adversidad. Intuye que su actitud tendrá un resultado positivo. Eso es el justo. ¿Quién es el justo? El que posee estabilidad y confianza a pesar de los problemas. ¿Tiene usted problemas o no los tiene? Levanten la mano los que no tienen ningún solo problema, ni un solo problema. Iban a levantar la mano rápido porque pensaron que iba a decir los que no tienen o los que tienen. No, el que no tiene ni un solo problema, por favor, levante su mano. Ahora al revés, levanten la mano los que tienen algún problema. Aunque sea una uña encarnada, pues. No, yo no la tengo. Algún pequeño problema. La mayoría lo tenemos, es cierto. Pero si nos estamos comportando como el Señor quiere, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier otra cosa, nosotros vamos caminando porque tenemos una esperanza viva. Sabemos que el Señor, el que nos salvó, nos está esperando con un gran premio al final del camino. Y eso nos tiene seguros. Entonces, el justo es aquel que posee estabilidad y confianza a pesar de la adversidad. Intuye que su actitud tendrá un buen resultado, un resultado positivo. La palabra intuir es la clave aquí y tenemos que tomar en cuenta. La religión y la revelación son inseparables en el ámbito de la fe. La religión y la revelación son inseparables en el ámbito de la fe. Espero que estemos a estas alturas comprendiendo que religión no es lo que hemos pensado que es. Y decíamos, por ejemplo, ¿a qué religión va usted? Y usted dice, voy a la religión del Evangelio completo. No, eso no es correcto decirlo, porque estamos pensando en alguna organización. Cuando estamos hablando de la palabra religión aquí, nos estamos refiriendo a la parte que hay en nosotros, en la que de alguna manera nos jala, nos atrae a Dios, porque Él es espíritu y nosotros también tenemos una parte que es espíritu, y a través de esa parte que es espíritu hay una parte en el espíritu que se llama comunión, y en esa parte de la comunión que está en el espíritu está la devoción, y la devoción es aquello que me empuja a creer y a rendirle culto a alguien que me han dicho que es Dios y que yo lo creí. Ustedes le están rendiendo culto a un Dios aquí, ¿o no? ¿Cuántos le están rindiendo culto a Dios? Bueno, ¿y por qué lo está haciendo? ¿Usted cree que lo está haciendo porque alguien lo está envolviendo en un conjunto de palabras? No, lo está haciendo porque usted posee, aquí mismo dentro de usted, posee una parte que le empuja a adorar a alguien. Y cuando le hablan del Dios creador, usted dice, de ese, exacto. Y usted está asintiendo conmigo, pero no asiente conmigo porque le gusta y le convencen mis palabras, sino por lo que hay en usted hace que lo que yo digo le haga decir amén, estoy de acuerdo. Esa es la parte que nos conecta con el Señor. A eso entonces nos lleva la revelación. La revelación es en este caso en el vertimiento de Dios mismo en el ser humano. Esto propicia la raíz para el destello de la fe. Mis hermanos en el Señor, fíjense que a mí me bendice cuando pienso en estas palabras, porque cuando estamos considerando
el vertimiento de Dios mismo. Estoy diciéndolo de esta manera. El Eterno insufló en nosotros, pero no fue un soplo, sino su naturaleza fue transferida a nosotros y nos convertimos en seres espirituales que tienen relación con un ser supremo, un ser superior, y le pueden rendir culto gracias a que poseen una naturaleza que le hace compatible. Amén, le hace compatible. Y aquí viene la revelación. En la intuición la revelación toma relevancia. En la intuición intuimos, o sea, percibimos, algo está pasando aquí. Y fíjense que si pensamos en lo que es revelación, es la comunión o la comunicación del Eterno con sus criaturas. Eso es la revelación, la comunicación. Ustedes están creyendo en un Dios al que yo mismo estoy creyendo. ¿Y qué puede pasar si no Dios no se estuviera revelando a cada quien? Pero Él se está revelando a cada quien y estamos sintiendo necesidad de rendirle culto. ¿Por qué se está revelando a cada uno de nosotros? Y nosotros somos sus hijos. Revelación. En este caso, el Creador se ha dado a conocer a nosotros. Y yo quiero ponerle en mente esta imagen. ¿Qué le trae a la mente? Levanten la mano los que tienen un dispositivo llamado teléfono aquí. Todos. ¿Ese dispositivo tiene un cable que lo conecta a algún lado? No. Ese dispositivo percibe una señal. ¿O no es así? Yo puedo tomar mi dispositivo y comienzo a hacer una llamada de larga distancia o de corta distancia. No necesito estar a la par de la persona para hablar con ella, porque hay algo que está haciendo conexión con todos esos dispositivos que tenemos nosotros en uso. ¿Me doy a entender? Similar a eso, el Eterno conecta con todos nosotros, porque todos nosotros tenemos aquí un integrado, amén, un chip que nos conecta con el Señor. Amén. ¿Comprendimos la idea? Entonces, no es el predicador es el instrumento, es la boca de Dios llevando la palabra. Pero es Dios que está conectando con todos aquellos que están predestinados, están ya diseñados para conectarse con la señal principal, la señal del cielo. Amén. Y si van a aplaudirle, pues háganlo para la gloria y para la honra del Señor, porque ahora podemos entender que así como el teléfono, así como el dispositivo se preparó para tener conexión con una antena reproductora de señal, así nosotros estamos diseñados para conectar con el cielo de inmediato. Por eso es que somos cristianos todos, porque hay alguien que nos está conectando a todos. ¿Se recuerdan que hace poco les dije que nosotros estábamos creyendo en el Gran Espíritu y algunos se quedaron así asustados? ¿Qué está diciendo él? Me estoy refiriendo al Dios creador de todo, que no tiene un cuerpo como nosotros. Él es espíritu y es necesario que los que le adoran lo hagan en espíritu y en verdad. Así que ya tiene una idea aquí para ver qué significa eso de la conexión y la revelación. El ser humano intuye la acción de su creador y resuelve ligarse con su fuente vital. Por eso dice religar, religión. O sea, el ser humano intuye, o sea, recibe la señal. ¿Me doy a entender? El ser humano recibe la señal del cielo mismo y luego él está consciente que necesita de ese Señor y resuelve, él responde a ese llamado. O sea que ustedes, los que están aquí, ¿qué fue lo que hicieron? Diga conmigo, simplemente respondimos a la señal que nos estaban mandando desde el cielo. Eso fue lo que hicimos. ¿Y qué hicimos? Dijimos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Eso fue lo que hicimos. Resolvimos aceptar esa señal. Se encienden todos los dispositivos y ahora comenzamos a adorar al Señor todos. Amén. Interesante.
espero que estemos siendo bendecidos con esta palabra. Así que, mis hermanos, ahí está en uso la palabra religión, ligarse con su fuente vital. En el resolver del hombre tiene lugar el conjunto de creencias. Amén. El conjunto de sentimientos, de veneración y temor hacia la divinidad, las normas morales relacionadas con los mandamientos de la divinidad. Es allí, en el resolver suyo. Vamos a establecer que todos los que pasen a este lugar estén bajo estas normas. Esas ya las establecemos nosotros. Creemos que en este lugar se debe tener reverencia. ¿Por qué? ¿Por qué ordenamos que aquí haya reverencia? No saben, bien saben. ¿Saben por qué consideramos que aquí tiene que haber reverencia? Porque aquí estamos ante la misma presencia del Señor, o estamos platicando con alguien que es digno de respeto. Así que pretendemos estar dentro de una norma de conducta, de comportamiento, porque Él dijo: en mi santuario tendréis reverencia. Y entonces empezamos a intuir que ante su presencia todo mundo debe guardar silencio y le debe adorar. Pero es un comportamiento que estamos estableciendo a alguien y todos asentimos y decimos sí ante el Señor. Todo mundo debe callar, debe guardar silencio, debe prestarle atención, porque está hablando el Dios de dioses. Él está hablando, así que lo vamos a escuchar. Y resultamos nosotros atendiendo la voz de un predicador, porque asumimos patrones de comportamiento dentro de un culto, pero esto no puede suceder si no hubiera conexión desde arriba. No pudiera suceder eso. Aquí todo el mundo se desperdiga al oír que ese hombre está hablando cosas en disparate. Así que, mis hermanos, sé que lo que estamos diciendo nos bendice a todos. El resolver nuestro propicia la aplicación a las prácticas rituales. Yo voy a ir al culto. Es una práctica ritual. Voy a cantar. Voy a orar. Son prácticas. ¿O no son prácticas? Voy a celebrar la Santa Cena. Voy a ir al bautismo. Voy a presentar a un niño. Pero son prácticas rituales, son cosas que pasan en la tierra. Pero es un resolver de nosotros. Nos aplicamos a esas prácticas porque sabemos que nos bendicen. Esas prácticas nos bendicen y entonces las aceptamos, resolvemos aceptarlas. Alguien dice: quiero presentar a mi bebé. ¿Quién dice que al presentarlo es más santo que antes de presentarlo? No, esa criatura viene con una mente limpia, que hay que inyectarle la palabra del Señor, pero asumimos que hay que llevarlo ante la presencia del Señor y así lo hacemos. Asumimos prácticas en nuestro propio resolver. ¿Por qué? Porque hemos intuido. Ahí aparece todo lo que tenga que ver con el sacrificio. Todo lo relacionado con la oración, el sacrificio para el culto, la búsqueda de una buena acción social que viene dentro del campo de la fe. Del resolver del hombre resulta la coincidencia religiosa. Diga conmigo: coincidencia religiosa. Coincidencia. Coincidir. Todos en un mismo sitio, vestidos iguales. ¿Ve? Todos vinieron hoy de morado. O vinieron varios de morado. Varios de rojo. Si usted alza sus ojitos, se va a dar cuenta que muchos coincidimos hoy, que venimos con colores repetidos. Solo alce sus ojos y se va a dar cuenta que abunda el color rojo hoy en el salón. Coincidimos varios con el color rojo. ¿O no es cierto? Ya se dio cuenta, ahorita se dio cuenta. Coincidimos varios con el color rojo. Bueno, el color negro, abunda el color negro aquí en el salón, ¿sí o no? Muchos coincidimos con el color negro. Alza sus ojos y ve que muchos coincidimos con el color negro. Amén. Muchos coincidimos con ropa con flores. Alza sus ojos y vea inmediatamente que hay muchas personas hoy en el salón que tienen ropa con flores. ¿O no es cierto? Coincidimos, significa algunos estamos pareciéndonos. Amén, hermanos. En el campo espiritual, usted y yo coincidimos en que nos juntamos. ¿Para qué? ¿Para qué nos juntamos? Para rendir culto al que era
al que es y al que ha de venir. Y nos atrevemos a cantar: mi corazón entona la. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Coincidimos, oí muchas voces decir lo mismo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Diga conmigo: porque lo que usted cree, también lo creo yo. Amén. Vamos a ver lo que usted cree. Eso mismo creo yo. Entonces, juntos nos venimos a aportar delante de Él, a decirle a Él, todos en una voz, coincidimos en el mismo sentir, y el Espíritu Santo se comienza a mover entre nosotros porque hay coincidencia espiritual. Amén, hermanos. Espero que estemos copiando la idea de cómo Dios está haciendo ese efecto. Esto constituye entonces la revelación de Dios con los demás para que conformemos la congregación de los santos. Levante la mano, por favor, los santos aquí. Amén, gloria al Señor. Levante con confianza la mano los que son santos, apartados para la gloria y para la honra suya, todavía en el camino de la perfección, pero apartados para estar con Él un día. Amén. Bendito el Señor para siempre. ¿Hay coincidencia? Sí. Usted y yo podemos decir que soy creyente en quién, en mi Redentor, soy creyente en mi Creador, soy salvo, he dicho voy a estar un día con Él, y cuando yo lo digo, usted dice, yo también voy a estar con el Señor. Esos están apartados para Él. Hay coincidencia, y de esa coincidencia el Eterno conforma la congregación de los santos. Bendito sea su nombre. Estoy contento. Que varias personas, que varios humanos crean y sirvan al mismo Dios es obra del mismo Creador. ¿Lo cree usted? Es obra del mismo Creador. Lo antes dicho no puede ocurrir ni resultar posible a través de simples argumentos artificiosos en el campo filosófico o de la filosofía humana. Hay cosas que dicen muchos que yo no comparto esas ideas. Hay veces que se ponen a hablar un montón de cosas que suenan bonitas. Y yo digo, eso que está diciendo como que no va con mis creencias. No las comparto. Porque no estoy obligado a creer todo lo que dicen. Y si así fuera, muchos podemos hacer caminos y formar caminos. Y muchos lo han hecho, pero han fracasado en ellos. Pero el movimiento del Evangelio ha sido algo que nació en una parte de la tierra y hoy estamos al otro lado de la tierra. Y esta información se ha ido poco a poco por todo el mundo. Dice la Biblia, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Amén, mis hermanos. Esto no puede ser una filosofía humana. Esto tiene que ver con la gracia del Señor moviéndose por toda la tierra, alcanzando a todos aquellos que van a ser salvos, no porque se dejan lavar el cerebro, sino porque le entregan su vida y corazón al Señor. Y Él hace una obra de justificación. Por eso el justo por su fe vivirá. Que coincidamos millares de humanos creyendo en un eterno Dios invisible es obra de Dios en el revelarse a sí mismo y alcanzar a los seres humanos. Al aparecer la buena noticia, mis hermanos, de la salvación otorgada por el Eterno, muchos dejan los falsos caminos y se vuelven al camino de su Creador. Usted y yo íbamos por un camino equivocado, pero aquí estamos. Alguien viene a la iglesia y dice, me quiero reconciliar con el Señor. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que se había desviado del camino y necesita reencontrarse con su Señor. ¿Y qué hacemos nosotros?
levante su manito, vamos a orar por usted. Oramos por él y esa persona resulta siendo bendecida, llora. ¿Por qué está llorando si está orando una persona, un humano? Porque su amado Creador, su fuente vital, está inyectando esperanza a su débil corazón y comienza una vez más a sentir la energía que viene del cielo. Hermanos amados, la buena noticia del Evangelio produce en nosotros vida abundante, vida y paz. Volvemos al camino, gloria al Señor. El pecado había bloqueado el privilegio que el ser humano tenía de relacionarse con su Creador. Pero vea qué interesante, el Eterno, por puro afecto de su voluntad, corporificó con el fin de desbloquear el estado en el cual el hombre había caído a causa de su desobediencia. Corporificó, dicho de otra manera, se hizo hombre a semejanza de nosotros. Y de esa forma tomó mi deuda, tomó mis culpas, tomó mis pecados y fue a la cruz tomando mi lugar, y murió un ser humano. La sangre que fue derramada fue sangre natural, sangre que si usted se pincha una mano le sale sangre. Sangre similar fue la que derramó nuestro Señor. Amén. Similar a la suya, porque Él fue al madero en lugar suyo. A eso se le llama corporificar, venir, el Dios invisible a hacerse visible, el Dios inalcanzable se hace alcanzable. El Dios increíble se hace creíble, y de esa forma nosotros podemos decir lo que somos ahora. El Eterno, por puro afecto de su voluntad, hizo eso para desbloquear el estado en el cual el hombre caído estaba a causa de su desobediencia. Y aquí encontramos la palabra que dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes para Dios. Amén. No sé ni cómo lo estamos haciendo, pero somos declarados justos por la gracia del Señor. Tenemos esta bendición. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora que hemos sido libertados del pecado, aquí quiero que tome muy conciencia conmigo. Ahora que hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto, la santificación. Y aquí póngale cuidado, la palabra santificación significa aquello que sé que a mi papá no le gusta, trataré de esforzarme por dejarlo. Amén. Quisiera preguntarles, ¿saben ustedes que hay cosas que al Señor no le agradan? ¿Hay cosas que al Señor no le agradan? ¿Lo sabe usted? ¿Cuál es su trabajo? Ya que ha sido alcanzado para el Señor, tiene usted que comenzar a dejar esas cosas que sabe usted que al Señor no le agrada. Ese es trabajo de usted, y esto le va a traer como buen resultado la vida eterna. La corporificación de Dios o la revelación del Dios invisible tuvo como fin religar a la criatura con su Creador. El Eterno corporificó con el fin de religarnos con Él, o sea, volvernos a la fuente de nuestra vida. Nuestra salvación entonces es por obra del Creador. El que nos creó, cuando nos habíamos perdido, también nos redimió. Por eso Él es mi Creador y es mi Redentor. Creador porque Él me hizo, Redentor porque aunque me había perdido, Él me rescató y pagó el precio que yo merecía. Yo merecía la muerte, Él murió para que yo no muera. Pero ¿cómo así? Si el Eterno me crió para la alabanza de su gloria. Sí, a causa del pecado, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor no quiere la muerte de nosotros. El Eterno se ha dado a conocer a nosotros mediante el Espíritu y nos ha llevado al conocimiento de su amado Hijo. Es lo que estamos haciendo aquí. Y para cerrar este comentario, ser creyente y tener fe es por la gracia de Dios. ¿Nos quedó claro esto? Ser creyente y tener fe no es obra humana, es por la gracia de Dios. El Eterno dará mérito al justo al decir que por su fe vivirá. Vivir es y será siempre la recompensa que el Eterno da y dará a quienes hacen lo correcto ante Él. Y quiero que diga conmigo estas últimas palabras. El Eterno premiará a quien tenga
un comportamiento apegado a su voluntad. ¿Qué va a pasar? El Eterno premiará a quien tenga un comportamiento apegado a su voluntad. Y quiero que piense conmigo un momentito. ¿Será justo que si Él dio todo por nosotros, nosotros no hagamos nada por Él? ¿Será justo que si Él lo dio todo por nosotros, nosotros no hagamos nada por Él? ¿Será justo? No, no es justo. Entonces, como Él lo dio todo por nosotros, hagamos nosotros el esfuerzo por hacer todo lo que podamos por Él. ¿Y sabe qué? Aunque Él ya lo hizo todo por nosotros, Él no va a pasar por alto ese esfuerzo que nosotros hacemos por hacer lo que podamos por amor a Él. Él no va a pasar desapercibido. Y aunque Él ya nos hizo y nos regeneró, y aunque Él ya nos ayudó, dándonos un reencuentro con Él, ya nos volvió a Él, aún así nos tiene recompensa por el esfuerzo que hagamos nosotros por agradarlo. Así que diga conmigo, es necesario que como creyente en mi Creador me comporte de una manera que Él se sienta honrado. Es necesario, amén, es necesario que yo haga algo por agradar a aquel que me amó. Espero que así lo logremos cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por estas palabras que has puesto en nuestra boca y en nuestro corazón. Gracias por este momento que nos permite reflexionar en este tiempo de palabra. Ayuda a cada uno de nosotros, danos el contentamiento, danos la alegría y la felicidad de poder ser ahora justificados y al saber, Señor, que el justo por su fe vivirá. Todos aquellos que hagan todo el esfuerzo de creer en aquel que nos amó, aquel que murió en la cruz a causa de nuestros pecados. Es necesario, Señor, que cada quien tengamos certeza, seguridad, confianza y podamos honrarte de esa manera. Que todos pensemos que este esfuerzo que hacemos no pasará inadvertido de ti, sino al contrario, aparte de habernos dado la salvación, premiarás también todo lo que hagamos nosotros a favor de nuestra redención. Esto es en acción de gracias por todo lo que ya recibimos de ti. Ayúdanos para estar conectados siempre con el cielo. Revélate siempre a nosotros y de esa manera tendremos sentido y razón para seguir perseverando en esta gracia. Y lo declaramos por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén.